Bienvenido a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 9 de la temporada 4 y vamos a hablar de El villano consigue a la chica. Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Vamos a hablar de este tropo que es el villano consigue a la chica. Pero antes de empezar quería comentar que podéis pasaros ya por mi Instagram, por cualquiera de mis redes sociales, porque estoy subiendo contenido sobre la próxima novela que voy a publicar. La fecha de publicación es el 9 de febrero y es una novela de romántica contemporánea. Entonces, si os va este género y queréis saber cómo escribo y queréis estar pendiente de esto, pues no dejéis de pasaros por mi Instagram y de meteros pues en mi newsletter para estar ahí súper atentos a todas las novedades de esta nueva publicación. Y sin más, empezamos con el tema que nos trae hoy. El villano consigue a la chica. Es uno de los clichés que más gustan a las chicas, ¿no? ¿Por qué nos encanta el bad boy? ¿Por qué nos gusta el que es un poco malo, ¿no? No sé de dónde viene esto. Esto a lo mejor podríamos hablar, es un tema largo y tendido para hablar con algún psicólogo, puede ser, ¿no? Pero ¿cómo es posible, ¿no? Pues que tanto en los libros como en la serie de Sombra y Hueso sea tan querido el oscuro, ¿no? Y al protagonista masculino pues se le deje a un lado, y esto nos pasa que esto incluso ha evolucionado al dark romance, donde ya el villano ya es, bueno, ni siquiera se redime, ¿no? Se queda ahí en ese punto oscuro. Pero hoy vamos a hablar de, pues eso, de cómo hacer, de cuáles son los puntos clave, cómo escribir un romance en el que el villano se queda con la chica. Que el villano se lleve a la chica es uno de los tropos favoritos, porque es la combinación perfecta del tropo de enemigos amantes, del enemies to lovers, y también de un gran desarrollo de personaje. ¿Por qué nos gusta el enemies to lovers? También esto daría para una conversación muy larga, pero yo creo que sencillamente porque es muy satisfactorio ver como unos personajes que están en un punto haya un arco de transformación tan grande y tan bonito, ¿no? Si es que se construye bien, y entonces pues lleguen a ser pues todo lo contrario, ¿no? Y que además este tropo se puede ver en otro tipo de novelas que no sea solo en el género romántico, ¿no? En la policíaca, cuando dos compañeros se llevan muy mal al principio y luego pues se convierten en inseparables. Vamos a hablar de 5 consejos y luego vamos a hablar de lo que es un arco de redención. Primero, desarrolla tu villano. Crea un antagonista multifacético e intrigante que no tenga solo que un rasgo de personalidad que sea la maldad, ¿no? O el odio hacia tu personaje principal. ¿Cómo se define este? Porque odia a mi protagonista. Bueno, pues yo creo que hay que desarrollar al personaje, crear una historia de fondo, darle motivaciones, justificaciones, darle defectos que les hagan atractivos, darle también algún rasgo de personalidad con el cual podamos empatizar. Y aquí muy súper importante, porque a veces creamos falsos villanos, ¿no? Creamos un villano que no es malo, es que sencillamente no le entendíamos, ¿no? Yo creo que cuando hacemos un buen villano tiene que ser malo al principio, tiene que ser malo, porque si no, no es creíble, ¿no? Y si no, el lector se lleva un chasco, ¿no? Se lleva una decepción, y entonces es posible que eso pues baje el número de estrellitas que le dan a tu libro. Entonces yo te diría como primer paso que tu villano sea un buen villano, que sea un buen personaje en sí mismo, ¿no? Que tenga su historia, que tenga sus motivaciones, sus objetivos, y muestra un potencial de crecimiento y una capacidad de cambio para que el protagonista pues no termine enamorándose de un monstruo totalmente malvado, ¿no? O sea, aquí ni que sea muy malo, pero que sí que tenga rasgos de maldad, ni que sea
bueno, pero es que está escondido y nadie lo sabía y es que sus motivaciones estaban ocultas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo es el primer consejo que te diría. Segundo consejo, establece el conflicto. Establecer un conflicto entre el villano y el protagonista que inicialmente los ponga en desacuerdo. Este conflicto puede ser ideológico, personal o por diferentes roles en su sociedad y ya está, ¿no? Si es un verdadero villano que lucha activamente o va en contra del personaje principal, pues puede haber grandes momentos para que se imponga físicamente o verbalmente a tu personaje, ¿no? Para poder interactuar y conocerse. Cuando el villano es malo, para poder mostrar el cambio real que se produce, hay que mostrar al villano actuando con maldad. O sea, es necesario mostrarlo, no basta con que los personajes secundarios que rodean a tanto al protagonista como al antagonista, ¿no? Como a nuestro villano, digan, es que es muy malo, es que ha hecho esto, es que ha hecho el otro. No es suficiente solo con que relaten que es malo. Eso sería la diferencia entre contar y mostrar, y en este caso yo creo que es muy importante mostrar que nuestro villano es malo, mostrarlo, hacer que él haga alguna acción que sea malvada, que sea intrínsecamente dañina para otros, porque de este modo el arco de redención será real y verdadero, ¿no? Puede haber casos, esto se conoce mucho, lo que hablábamos del dark romance, puede haber casos en los que no haya arco de redención completo y solo haya un arco de redención en alguna de las áreas, ¿no? Entonces es el típico de a todos les trato mal, menos a la protagonista de la que me he enamorado, que a ti pues te protejo y todo esto, ¿no? Ahora bien, si de repente se ve que el villano hacía cosas que no eran tan malas, porque se estaba defendiendo, aunque eso no se veía en un primer momento, no en apariencia eran malas, pero luego en realidad pues eso, estaban justificadas, entonces hay un momento en que las lectoras se sienten insatisfechas o traicionadas, que era lo que yo comentaba en el primer punto. Segundo punto, establecer el conflicto. Tercer punto, muestra vulnerabilidad. Revela el lado vulnerable del villano. Esto muchas veces se consigue mostrando la historia, cómo llegó a ser villano, cómo ha llegado hasta ese punto, ¿no? A tomar esas decisiones en su vida. Deja que los lectores vean sus luchas internas, sus dudas o sus arrepentimientos. Esto hace que nos podamos conectar con él automáticamente. Entonces, aunque sea villano y sepamos que es malo, nos da la oportunidad de empatizar con él y de hacerle humano. Ayuda a humanizar al personaje y hace que su transformación sea más creíble. Y al mismo tiempo nos aporta grandes momentos de angustia, momentos también pues más tiernos cuando el héroe consuela al villano o lo ayuda a mejorar, ¿no? Cuarto consejo, dar al villano un catalizador para el cambio. Introduce un catalizador que empuje al villano a cuestionar sus creencias o acciones. Primero las cuestiona y después ya empieza a tomar decisiones sobre esto, que ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces este catalizador puede ser un evento, una situación que se ha dado, puede ser también una persona o una realización que desafíe su visión del mundo, que le coloque, ¿no?, a él en un camino de redención. O sea, le tiene que desafiar su visión del mundo. Como hemos hablado otras veces, los personajes, pues cada uno tiene unas creencias limitantes, algo que él cree que está mal en el mundo, ¿no? Pero en el fondo está mal en sí mismo. Entonces, pues ahí es un punto muy bueno que puede servir como que desafíe eso, que desafíe esa creencia limitante que tiene y eso le ayude a empezar el cambio. Alternativamente, también se puede mostrar al villano mejorando de forma gradual. Y esto es importante, que sea gradual y que haya sus idas y venidas y que haya empezado ese camino y luego vuelva para atrás. Esto lo hace más creíble, porque a nosotros como personas nos pasa también eso, ¿no? Tomamos una decisión, pero a veces tomamos la decisión y no la tomamos completamente o no conocemos las repercusiones, entonces damos un paso atrás, luego volvemos a tomar esa decisión, damos un paso adelante, ¿no? Entonces vamos a destacar los momentos en los que el villano comienza a tomar decisiones que le desvían de su naturaleza de villano. Entonces, eso ya es que depende de la historia que estemos contando. Y
como último paso sería redimir al villano, redimirle. Para fortalecer los elementos románticos, haz que el villano haga sacrificios, corra riesgos para proteger o ayudar a la protagonista, al protagonista. Tiene que mostrar un remordimiento genuino por las acciones pasadas y mostrarle también activamente corrigiendo los errores, mientras que el personaje principal se da cuenta de lo que el villano está haciendo para corregirse. Entonces esto tiene que ser primero tal vez a nivel privado, aunque tampoco es necesario que sea, pero lo que sí que es necesario es que sea a nivel público, que haya una redención y que todo el mundo a su alrededor sepa. Además también se puede jugar pues con las reacciones que pueden tener las personas alrededor del villano ante las decisiones nuevas que está tomando. Entonces, en definitiva, esto de el villano se queda con la chica es un pequeño arco de redención metido dentro de una historia romántica. Para resumir un arco de redención, primero hay que explicar bien las motivaciones del personaje, del villano en nuestro caso. Debe surgir algo que le haga cuestionarse esas acciones u objetivos, que como decíamos puede ser una situación o puede ser una persona. Debe tomar una decisión que prueba la transformación del carácter. Debe haber una prueba que le haga romper su antigua forma de ver el mundo, o sea que eso, aparte de pues eso, que se muestre cómo esa decisión que ha tomado, a lo mejor a nivel mental teórico, se muestra también en cuestiones concretas, decisiones, acciones concretas que realiza. Debe haber un periodo donde se muestra su cambio y gana aceptación, es decir, que generalmente cuando hay un cambio y hay ya una serie de hábitos que las personas tenemos, es difícil cambiar esos hábitos, entonces tiene que haber un proceso y tiene que haber una prueba final donde luche contra algo que simbolice su antiguo yo. Eso está muy bien porque puede ser pues un antiguo allegado, algún antiguo contrincante, cualquier cosa que simbolice toda la maldad que él hacía pues al principio del libro, ¿no? Entonces, para concluir, un buen romance en el que el villano se queda con la chica solo funciona bien cuando el romance está bien merecido y es creíble y se basa en desafíos y emociones genuinas. Cabe destacar que este tipo de personajes, de villanos, son atractivos precisamente porque cambian a lo largo de la trama, y a veces pasa en las novelas de fantasía romántica o en las novelas solo de romántica, que los personajes pueden ser un poco planos. Entonces cuando tienes un arco de redención eso es imposible y por eso también es tan atrayente. Entonces hasta aquí el día de hoy. Si todavía, recuerda, no sabes nada sobre esta novela que te estoy contando, te voy a dejar una landing en la cajita de descripción para que te puedas apuntar y enterarte de todo lo que estamos haciendo en la promoción del libro, así que apúntate, no te lo pierdas, por favor. Me encantará saber si te ha gustado este episodio, si quieres más en los que analice diferentes tropos o cómo escribir ciertos clichés, y si te parece interesante este tipo de podcast. Bueno, pues muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, dale un poquito de amor a mi podcast para que pueda seguir compartiendo este contenido contigo. Nos despedimos por hoy, te deseo un feliz día y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.